por Play FM. 95.9 suena a Contramano, presentado por la Fundación Libre. Play FM 95.9. 7:42 de la tarde. Se va terminando, ya pasó más de medio programa de A Contramano. Estuvo Agustín Laje, estuvo José Moyano, muchos temas para hablar y muchos temas que quedan. En un rato vamos a tener a Eugenia Rolón, una chica de 15 años que fue agredida por el monopolio izquierdista de la tolerancia. Pero ahora es momento de hablar de la economía, y muy caliente la economía en Argentina. Vamos a estar hablando con Guillermo Luis Cobertón, quien es doctor en economía, magíster en economía y administración. También es profesor titular ordinario de Finanzas Públicas, Macroeconomía y Emprendimientos de Negocios de la Universidad Católica Argentina, y también ha ocupado muchos otros cargos. No tenemos tiempo para leer su extenso currículum, y la verdad que muy completo. Los invito a que lo busquen porque es muy interesante, pero lo tengo que saludar a él y ya meterme directamente con los temas de la actualidad. Guillermo, ¿me escuchaste? Saluda Alexander. Buenas tardes, Alexander. Un gusto estar con ustedes, un placer estar con la audiencia de Córdoba. Muchísimas gracias. Quiero arrancar directamente con el tema que más le importa a la calle, como decimos en la jerga periodística. Hoy el dólar cerró a 25,51. El dólar sigue subiendo y parece no tener techo, pero ¿cuál es el motivo de que esté subiendo tanto, y si es algo para que el ciudadano se preocupe? Bueno, Alexander, siempre hay que preocuparse por el precio del dólar. Lo que pasa es que siempre va a tener un techo, esto hay que tenerlo muy claro. Es grave que el dólar suba porque está mostrando que previamente había una distorsión cambiaria, es decir, no estaba en el precio del dólar implícito la competitividad argentina, y tampoco estaba el riesgo de que el gobierno no cumpliera con sus compromisos. Esencialmente, el problema que está pegando hoy sobre el dólar es que, como ustedes saben, el Banco Central emite billetes y tiene algo que se llama la base monetaria. Por decirlo rápidamente, son más de 1.000 millones de pesos de base monetaria que están respaldados con las reservas del Banco Central, que son unos 57.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Y realmente pareciera que al tipo de cambio que teníamos, aún a un tipo de cambio de 25, estaría bien respaldada la base monetaria. El problema es que el gobierno además ha emitido unas letras de alguna manera son como un préstamo que el mercado financiero le hace al banco, al gobierno, que son las letras del Banco Central, y estas prácticamente tienen un volumen similar a la base monetaria. Son prácticamente 1.150 billones de pesos. Con lo cual, en realidad, lo que más asusta no es solo la expansión monetaria, sino la expansión de esta deuda de corto plazo. Hola, ¿me escuchás? Sí. No, pensé que se había cortado la comunicación. Quiero que me expliques por qué Argentina tuvo que ir al Banco Central después de que hasta los propios ministros, como pudo haber sido Duhovne en el programa que... Al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario Internacional. Al FMI, dijiste, el Banco Central. Perdón. Sí, al Fondo Monetario, entiendo. Sí. ¿Por qué cuando hasta Duhovne había dicho en el programa de televisión en el que estaba con Carlos Pagni que tener que ir al Fondo Monetario Internacional era descender a la B? Esa fue una frase de él. ¿Por qué Argentina tuvo que llegar a ese punto? En realidad Argentina toma esa decisión, a mi modo de ver, porque es un financiamiento muchísimo más barato. Hoy, si Argentina sale a tomar dinero al mercado financiero internacional, al sector, digamos, privado, bancos, etcétera, le van a cobrar de algún modo la desconfianza que puede generar el desorden de las cuentas públicas en los últimos 2 años. ¿Por qué llega a emitir semejante cantidad de letras? Y sencillamente porque cuando Argentina quiere emitir para financiar gasto público, esto se iría de alguna manera, esta emisión, en manos de los ciudadanos, vamos a consumir y esto impulsaría los precios hacia arriba. Lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses es
Contra esa emisión te pide de nuevo el dinero y te da una letra que te paga intereses. Es casi como decir, si usted se queda con pesos hoy, va a tener un 30% de inflación. Entonces usted no quiere quedarse con eso, dice deme dólares. Entonces el banco, ¿qué le decía el Banco Central y la conducción económica? Yo le doy a cambio de sus pesos esta letra, que son pesos de aquí a fin de año, y usted se cobra un interés del 20, 25, 26, 28%, lo que sea. Esto va oscilando según el precio de las letras. La realidad que muestra es que hoy la tasa que el mercado le pide al Banco Central es de 40 y pico por ciento, 42, 43%, para los vencimientos que hay mañana. Entonces, claramente, en ese contexto no puede ir a buscar plata al mercado financiero internacional. Yo no creo que sea tan catastrófico ir al Fondo Monetario. Y si tenemos un minuto se lo puedo ampliar. Sí, por favor. En realidad, porque lo que el Fondo Monetario va a hacer es lo mismo que si usted, como un padre de familia o un pequeño empresario, necesita crédito y va a una mutual. ¿Qué va a hacer la mutual? Le va a pedir pocos datos, le va a dar un crédito a sola firma y le va a cobrar la tasa más alta del mercado. Si usted, en cambio, va al Banco Nación o algún banco serio, menciono el Nación para no dar de alguna manera una propaganda, por una entidad oficial, ¿no? En el banco le van a pedir balance, le van a pedir un flujo de fondos, le van a pedir un detalle de sus ventas, le van a pedir una cantidad de información que compromete, lo compromete a usted mismo a demostrar que conoce y maneja bien sus datos y que va a conocer la evolución futura de su negocio. Bajo esos términos le van a prestar una tasa mucho más barata. Aquí pasa lo mismo. Si Argentina sale al mercado internacional a pedirle a un banco dinero, este banco no le puede decir, bueno, ¿usted cómo va a manejar su economía de aquí en más? ¿Va a seguir tirando la plata para arriba o se va a poner en serio a cuidar los gastos? En cambio, si Argentina va al Fondo Monetario Internacional, por supuesto que le van a preguntar, a ver, dígame, ¿usted va a seguir teniendo déficit o lo va a frenar? ¿Cómo lo va a financiar? ¿Qué gastos va a mantener? ¿Cuáles no? ¿Tiene una distorsión cambiaria en el tipo de cambio? ¿Usted tiene un dólar a 20 pesos porque el Banco Central permanentemente está vendiendo e impulsándolo para abajo, o lo va a dejar flotar? Todas estas cosas que algunos plantean como es una pérdida de, digamos, de libertad o de gobernabilidad, en realidad son positivas para el ciudadano común. ¿Por qué son positivas? Porque obligan al gobierno a cumplir con parámetros que son internacionales. En ningún país del mundo que pretenda tener una moneda normal y una economía funcionando se permitirían los desmanejos que ha tenido Argentina en los últimos 2 años. Carlos Melconian, que es exdirector del Banco Nación en el con Cambiemos, se pronunció en algo similar que vos decís, por ahí obviamente dicho mucho más bajado a una jerga de calle, pero dijo, el FMI vino a hacer lo que Macri no hizo, es decir, hasta los propios funcionarios o exfuncionarios, gente allegada a Cambiemos, están diciendo que Macri no hizo lo que había que hacer y que lo que el FMI está planteando, lo que se debería haber hecho. Bueno, además, claramente, si usted quiere, yo se lo bajo más todavía a un lenguaje de la calle. Es como que una señora fuera al médico y le dijera, mire, estoy preocupada porque mi marido fuma, toma alcohol, se acuesta a las 5 de la mañana, está con hipertensión y está todo el día tratando de ver cómo salir de esta situación, lo cual lo pone mucho más nervioso y bueno, y sigue fumando y tomando alcohol. ¿Qué le va a decir el médico? Deje el cigarrillo, deje el alcohol, duerma, levántese temprano, no siga hasta las 5 de la mañana, y esto le va a mejorar la salud claramente y las perspectivas de vida. Con Argentina pasa lo mismo. Argentina tiene un déficit ocasionado, por ejemplo, por gente que percibe jubilaciones y que jamás aportó, y por una cantidad de planes y de asistencia que provienen de un gobierno que lo único que quiso fue dinamitar la economía para condicionar al que viene después. Ahora hay que entender por qué motivo el kirchnerismo perdió el gobierno. Claramente, la política kirchnerista no se sostenía ni siquiera un año más. Termina siempre en las bayonetas, porque estos socialismos extremos terminan en la pérdida de la libertad y te convertís en un país como Venezuela o Corea del Norte, claramente.
Entonces, por eso tuvieron que ceder el gobierno, pues no, con elecciones abiertas la gente no vota más eso. Hoy la gente ya le ha dicho a los políticos que tenemos que dejar todo esto y ponernos en marcha y a trabajar. Y los políticos tienen que leer este mensaje de la gente y tienen que empezar a acomodar una serie de cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer para bajar el costo del financiamiento, para fomentar que las empresas arranquen y para que el gobierno deje de pegarle zarpazos a la actividad privada. Yo ahora, o cuando tengamos más tiempo, les puedo ampliar sobre esto. ¿Tienes alguna consulta, Eric? Sí, ¿cómo estás, Guillermo? Te habla Eric Camerat. Bueno, Eric, qué gusto, un placer, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Te quería hacer una consulta, porque yo la verdad que coincido con vos, con esto de que no me parece tan negativo que el gobierno haya acudido al FMI, porque bueno, el FMI le va a establecer ciertas reglas sobre las cuales moverse y sobre las cuales ya no va a poder escapar como lo viene haciendo, digamos. Y yo te quería consultar si vos crees que haber acudido al FMI hubiese sido evitable desde lo político, digamos, o sea, si el gobierno realmente hubiese podido realizar políticamente, digamos, en lo económico, pero con el costo político que eso hubiese conllevado, el ajuste que muchos liberales le reclaman que tendría que haber hecho, o si la verdad que el gobierno actuó bien, tuvo el gradualismo, le resultó bien electoralmente hasta ahora. La verdad que la imagen de Macri no se movió demasiado y las elecciones legislativas le fue bien. Entonces, que bueno, en definitiva, el gradualismo le funcionó y ahora que tuvimos que recurrir al FMI, bueno, sigue siendo algo más o menos positivo porque esperamos que a partir de ahora se acomoden las cuentas. ¿Vos crees que digamos, que el gobierno hizo básicamente las cosas bien o que realmente se hubiese podido evitar esto, como aclaman muchos liberales, digamos, de que se hubiese podido realizar el ajuste que se le reclama al gobierno? Entiendo que la pregunta es, ¿el ajuste era posible o no? Yo creo que sí, que el ajuste era posible. ¿Políticamente? Ahora, sí. Yo creo que el ajuste era posible. Bien. Pero por el otro lado, yo creo que esto es una jugada política. Porque es muy sencillo. Uno a la gente le puede decir, señor, usted tiene que dejar de vivir como vive. Por ejemplo, concretamente, a la gente que vive en Capital Federal hay que decirle, usted tiene que dejar de quejarse de que le aumentó la cuenta de la luz el 300 o el 400%, porque usted pagaba 80 pesos y 8 por 4, 32, ahora está pagando 320. Pero un tipo que vive en Córdoba, en Catamarca o en Santa Fe, por el mismo consumo paga 1000. Exactamente. Pare de llorar. Usted tiene que dejar de quejarse de que el subte le subió a 12 pesos o 12.50, porque un colectivo en Rosario vale 13 y no va a comparar el costo de un subte con un colectivo. Deje de delirar, madure, señor. Entonces tenemos un tercio de la población del país que vive en capital y el conurbano, que está acostumbrado a vivir de todas estas, de alguna manera, subsidios que recibe del resto del país. Claro. Pero a ellos no les preocupa nada que un señor en Catamarca no pueda mandar a su hijo a la escuela primaria, o que una persona en Córdoba no tenga agua corriente. O sea, no hay una idea de la magnitud del problema. Ahora, yo te voy a ser sincero, el ajuste por donde yo lo hubiera hecho si hubiera asumido el gobierno junto con Macri, sí, es muy sencillo. Hay una primer mentira fenomenal que es el tema de las jubilaciones. Hay cualquier cantidad de gente recibiendo jubilaciones que jamás aportó. Bien, ¿qué hay que hacer con esas personas? Sencillamente hay que sumar todo eso y decir, son tantos millones de pesos por mes. Bien. Proyectar esto. De acá a 30 años, por supuesto que todos van a haber fallecido, o algo por el estilo, 35 si usted quiere. Entonces tenemos tantos millones, es como una pirámide que conforme vamos hacia la cumbre se va achicando. Nosotros vamos a necesitar todo este dinero. Usted pide el dinero para el primer año, el segundo, el tercero, con 3 años de gracia y saca un empréstito a 50 años. Y esto lo coloca así, a la tasa que resulte, porque esta es la realidad. Argentina colocó un bono a 100 años, 10.000 millones de pesos, a 100 años, cuando la situación del mundo era distinta, cuando las tasas de interés eran más baratas. Cuando usted ve que la tasa de interés es muy barata, usted tiene que endeudarse. Esto es un concepto que hasta cualquier empresario lo sabe. Y cuando las tasas suben, tiene que frenar. Bueno, ¿por qué? Porque hizo las cosas bien en algún momento. Se hicieron las cosas mal cuando las tasas estaban baratas y ahora va a haber que asumir costos mucho más grandes. Claro. Ahora,
¿Qué hacemos con los subsidios de toda esta asistencia social que inventó el kirchnerismo? Usted tiene que hacer lo mismo. En un plazo de 3, 4 años lo bajo del monto que tengo ahora a 0. Entonces luego saca un crédito a 10 años y financia los primeros años. Con lo que usted se ahorra de pagar en los siguientes años, porque va sacando gente del sistema, y la va sacando porque la va capacitando, la va obligando a entrenarse, a asumir un trabajo, a miles de cuestiones. Esta gente tiene que salir del sistema del asistencialismo, porque no existe la posibilidad de que con menos de 2 activos por jubilado, además le carguemos a esta gente el costo de gente que está subsidiada y que realmente está recibiendo asistencia, porque al kirchnerismo se le ocurrió, porque esta gente antes del kirchnerismo vivía perfectamente de la misma manera que ahora, o un poco mejor incluso, porque la destrucción de los salarios que hizo el golpe de estado del peronismo en la época que voltearon al doctor de la Rúa no tiene parangón. Hicieron subir el dólar 2 veces y media, es como que el dólar de 20 lo hubieran llevado a 45. Claro. La tasa de interés estaba en el 140% y nadie se quejó ahí. Ahora lo hace un gobierno que no es peronista y parece que hubieran prendido fuego el país. Guillermo, te tengo que frenar. El dólar a 20, sí, el dólar a 20 lo podía durar, dele. Te tengo que frenar, me queda hacerte una última pregunta que es un tema clave. Te doy 30 segundos, sé que es poco, pero no me queda más tiempo, para que me digas cómo nos preparamos para lo que va a pasar mañana y si realmente es con el tema de las LEVAX y si realmente es algo para preocuparse. Yo creo que la forma de prepararse a esto, a todo nivel, todos debemos tratar de reducir pasivos, tratar de saldar lo antes posible cualquier deuda, la tarjeta de crédito si podemos, tratar de bajar el gasto, las deudas comerciales, un comerciante y todo esto. Hay que bajar el nivel de endeudamiento porque el costo del dinero puede llegar a estar muy, muy alto. Perfecto. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Guillermo Luis Coberton. Es doctor en Economía, magíster en Economía y Administración y tiene un currículum realmente muy, muy extenso y muy importante. Te saludamos, agradecemos muchísimo tu participación. No, el agradecido soy yo y bueno, ya podemos ampliar sobre estos temas si han quedado dudas o algo más en cualquier oportunidad. Estaremos hablando en otro programa. Gracias, Guillermo. Claro que sí, un placer. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Nos vamos rápido, un corte. La tenemos a Eugenia Rolón, que ya nos está esperando. Es una chica que fue agredida en la Feria del Libro, una chica que es menor de edad. En la presentación del libro de Agustín. En la presentación del libro de Agustín fue agredida por izquierdistas y feministas. No se despegan, en minutos ya la tenemos. Estás escuchando Radio Play FM. Dale play a tu día.